En el siguiente caso vamos a presentar el caso de la paciente identificada como LP. Por motivos de respeto a su integridad, es identificada de tal manera: paciente femenina de 35 años, labora como taxista y en ocasiones se dedica al comercio. Convive con su hijo de 5 años, no registra nacionalidad, diagnosticada recientemente con cáncer de mama y anteriormente en 2 ocasiones. A sus 27 años y en su adolescencia se diagnostica con depresión. Actualmente no registra antecedentes familiares. En la historia familiar de la paciente LP no es registrada, como se dijo anteriormente. Lo único que se sabe es que convive con su hijo de 5 años. En la historia del problema, la paciente es remitida por el área de oncología debido a su diagnóstico de cáncer de mama en estadio 2, malestar emocional, baja autoestima e inseguridad que presentaba la paciente. En la consulta que se realizó a la paciente LP de 35 años, se evidencia desinterés por las cosas, no encontraba disfrutes en las actividades que realizaba, no hablaba con las demás personas de otros temas diferentes a sus quejas, entre ellos su enfermedad. Manifiesta pensamientos tales como: yo no soy capaz de nada, ¿por qué será que nadie me quiere? Yo no soy capaz de hablar con la gente, no sé qué hacer, creo que no voy a encajar, manifiesta la paciente LP. También se evidencia la evitación de relaciones interpersonales a la hora de relacionarse en un círculo social. El motivo de consulta de la paciente LP de 35 años de edad, principalmente el objetivo de ella, es la intervención para alejar los pensamientos relacionados con su enfermedad, los cuales serían depresión, no llorar tanto y desvanecer la ansiedad, como lo manifiesta. A lo largo de la consulta, la paciente manifestó que evitaba realizar actividades que la pusieran mal, manifestado por ella, como las diligencias médicas, hablar con otras personas, y manifestó: siempre me preguntan cómo estoy y esto me pone mal. También afirma que cuando empezaba a sentirse deprimida, se quedaba en cama todo el día viendo televisión en compañía de su hijo de 5 años. Por un lado, se realizó una entrevista en donde se recolectó información relacionada con las conductas problema del paciente y se realizó una evaluación de la conducta dentro de la consulta. Para completar el reporte verbal de observación se aplicaron los siguientes instrumentos. El primero es el inventario de depresión de Beck en la adaptación española. Este tipo de inventario es un autoinforme de lápiz y papel que está compuesto por 21 ítems de tipo Likert, y estos son uno de los instrumentos más utilizados para detectar y evaluar la gravedad de la depresión. El siguiente es la escala de ansiedad y depresión hospitalaria. Este instrumento es utilizado para evaluar síntomas de ansiedad y depresión en el ámbito hospitalario. Continuamos con la escala de ansiedad, estado riesgo. Esta prueba es una autoevaluación de la ansiedad tanto de estado como de rasgo y dura aproximadamente 15 segundos. Para finalizar, se realizó un cuestionario de adaptación y acción. Este cuestionario se realizó para evaluar la evitación experiencial y la aceptación psicológica de la paciente. El inventario de depresión de Beck, en el caso de nuestra paciente en las sesiones 1 y 4, se obtuvo un porcentaje de 24 y 20. Podemos afirmar que corresponde a una depresión moderada. La tercera evaluación se obtuvo un porcentaje de 12, donde nos indica que es depresión leve, lo cual significa que en algunos casos los síntomas afectan un poco la vida diaria. En el último registro se obtuvo un porcentaje de 8, una mínima depresión, lo cual indica una significancia clínica en este caso. En la prueba escala ansiedad estado riesgo, se le realizaron 4 sesiones donde se pudo evidenciar que los resultados de este caso de la subescala de ansiedad de rasgo se observó que se mantuvo estable en el transcurso de todas las mediciones. De igual forma se obtuvo la prueba de ansiedad de estado, que estos porcentajes iban disminuyendo. Claro está que esto pasa de una categoría clínica a una no clínica.
En la prueba escala de ansiedad de presión hospitalaria, los resultados observados coinciden con los hallazgos en el intervalo de depresión de Beck y en la escala de ansiedad de estado de riesgo. Nos muestra una disminución de los síntomas de ansiedad y la depresión. En la escala de ansiedad se disminuyó la puntuación desde 10 hasta un 5% y en la escala de depresión desde 11 hasta un 6%, el cual establece dentro de la escala, lo cual evidencia que a medida que iba transcurriendo el proceso, la paciente fue evolucionando de manera positiva, dejando de sentirse tensa, queriendo volver a su rutina diaria, ya sin afectación de pensamientos negativos. En la impresión diagnóstica, que nos basamos en el DSM-5 actualmente, podemos decir, mediante la intervención psicológica y basándonos en las pruebas realizadas con sus respectivos resultados que se expusieron anteriormente, podemos deducir que LP fue diagnosticada con trastorno de depresión mayor que, fundamentado en el DSM-5, codifica como 296.22. Haciendo un análisis de los parámetros del trastorno de la sintomatología de LP, se etiqueta que la paciente con este código, ya que hallamos similitudes en cuanto a las siguientes características. En la paciente de LP vamos a encontrar las siguientes características, como su estado de ánimo era deprimido en su diario vivir, presencia de sentimientos de minusvalía y pérdida de intereses en sus actividades cotidianas, falta de energía. Por su diagnóstico, cáncer de mama en estadio 2 y depresión, podríamos deducir una pérdida significativa de peso sin necesidad de incurrir en dietas, como lo pueden ser desórdenes hormonales o en la alimentación. Sentimientos y pensamientos de inutilidad y culpabilidad dado que fue reprochada socialmente. LP refiere a expresiones como, abro comillas, no se esfuerce, no hay posibilidades para usted. Es muy difícil ser feliz en esta vida. Nosotros nacimos fue para sufrir. ¿No se da cuenta? Nunca vamos a salir de aquí. De la gente como nosotros, ni Dios se acuerda. Cierro comillas. Lo anterior postulado causa un malestar significativo y deterioro social, laboral e inconsistencias en el comportamiento. Adicional al diagnóstico, LP presenta síntomas de ansiedad reflejados en la escala de ansiedad estado de riesgo, haciendo que la paciente reaccionara de manera tensionada e intranquila, justo con taquicardia, sudoración y tensión muscular a ciertos estímulos de su ambiente, mediante estados emocionales transitorios y alteraciones del CN, sistema nervioso. El plan terapéutico utilizado con la paciente fue el de la terapia de aceptación y compromiso. Los objetivos de este plan terapéutico fueron los siguientes: aceptar la enfermedad, aceptar su situación emocional y recuperación de áreas vitales sin dejar a un lado su propio juicio de valor. En esta terapia se implementaron 14 sesiones. Dentro de estas sesiones se realizó una intervención que fue dividida en 5 bloques. El primero fue la desesperanza creativa, donde la paciente debía reconocer a qué es lo que se le ha perdido la esperanza y las áreas vitales descuidadas. El segundo bloque es la clasificación de valores, donde debía enumerar los valores que puede tener cada acción con un objetivo más profundo. El tercer bloque es el control es el problema, donde debía evitar las conductas de control. El cuarto bloque fue la deslateralización de funciones verbales, en la que se debe promover las actividades a los valores vitales. Y el último bloque fue el compromiso y cambio de conducta, en la cual es la aceptación, mantener el cambio y las acciones a los valores vitales. Dentro de cada uno de los bloques mencionados se realizaron técnicas basadas en el uso de metáforas, ejercicios y evaluaciones. En la evolución, la paciente logró aceptar la condición por la que estaba atravesando en ese momento y darle sentidos positivos a los pensamientos y a sus emociones, e implicarse en cosas importantes en su vida como lo eran las relaciones familiares, la actividad laboral y la educación de su hijo. La etapa del adulto joven comienza alrededor de los 20 años y concluye cerca de los 40.
Esta etapa es una de las más largas de la vida de las personas y también una de las que más cambios concluyen. En esta etapa es donde evidenciamos el inicio de tomas de muchas responsabilidades como la pareja, el trabajo, hijos y estudio. Según Erickson, hay una construcción y establecimiento de estilos que llevamos acostumbrados, una etapa donde evidenciamos el proceso de envejecimiento definido por una serie de sucesos que aún no han sido explicados. El adulto joven tiene un pensamiento dialéctico, una continua lucha por comprender conocimientos y valores que están en constantes cambios, estando expuestos a una adaptación. El adulto que alcanza un pensamiento postformal es capaz de simplificar pensamientos opuestos, emociones, vivencias dentro de un contexto amplio. No necesita de alternativas porque es apto para integrarlas. Desarrollo físico. Podemos evidenciar que motivos por los cuales se presentaron cambios físicos en este caso vienen por parte de la enfermedad que presentaba la paciente, la cual es cáncer de mama, y al ser diagnosticada con depresión. Por el lado del cáncer se pueden presentar cambios como pezón invertido hacia adentro o una llaga en el pezón, otras tales como irritación en la piel o cambios en la misma como rugosidades, hoyuelos, escamosidad o pliegues nuevos. Otro de los cambios más importantes en esta enfermedad es la pérdida de peso, el sangrado vaginal, tumores y glándulas linfáticas inflamadas, lunares nuevos, sangrado por el recto. Por otro lado, en el caso de la quimioterapia, por ejemplo, se suelen provocar la alopecia o la pérdida de cabello, la pérdida de peso por falta del apetito, irritación de la mucosa oral. Y esto puede ser bastante incómodo al comer y tragar. Por otro lado, teniendo en cuenta el diagnóstico de la paciente de depresión, se pueden tener los siguientes cambios: problemas de memoria o cambios en la personalidad, dolores físicos, fatiga, pérdida del apetito, problemas del sueño, pérdida del interés en el sexo, que claramente no se dan por alguna enfermedad ni de un medicamento, sino simplemente se puede trasladar o pues manteniendo esta depresión no tendría ningún deseo sexual. De igual forma, querer quedarse en casa con frecuencia en lugar de salir a socializar o realizar actividades nuevas, como pues en este caso la paciente evitaba realizarlas porque ella decía que la ponían mal. Y cuando se sentía deprimida se quedaba en casa todo el día viendo televisión en compañía de su hijo. También se puede presentar la tristeza o ansiedad o el sentimiento de vacío que es persistente. A pesar de que claramente convivía con su hijo, estos tipos de síntomas son muy frecuentes. De igual forma, retraimiento social o problemas para concentrarse o recordar. Por otro lado, se puede decir que por parte de anticonceptivos, en este caso, no se presenta ningún tipo de planificación, ya que la paciente, pues por el grado de enfermedad que tenía, no le permitía más propagación de hormonas en el cuerpo y la rechazaría totalmente. De igual forma, pues teniendo la quimioterapia, se pueden presentar menstruaciones irregulares o amenorrea, que es la ausencia de periodos menstruales. También podemos evidenciar que por parte de su embarazo a la edad de los 29 años y teniendo un nivel de depresión que ya estaba diagnosticado, como lo dijimos anteriormente, luego de su embarazo podría alcanzar este tipo de cambios físicos, logrando una depresión postparto, empeorando aún más la que ya mantenía. Algunos de estos cambios pueden ser los siguientes: cambios en el cuerpo a raíz del embarazo y el parto, falta de sueño, preocupaciones acerca de su capacidad para ser buena madre, pensamiento de tener menos tiempo y libertad para sí misma. Al pasar el tiempo, pues no influye nada este tipo de cambios luego de su embarazo, ya que convive muy bien con su hijo de 5 años y se ve muy reflejado en la consulta. En cuanto al desarrollo cognitivo del adulto joven, se destaca bastante el desarrollo de habilidades emocionales, reflexivas, personales e interpersonales. Esto lo podemos interpretar por medio del apartado de Piaget, donde explica las formas del pensamiento adulto. En este mismo, él asegura que las operaciones formales son el pináculo del desarrollo cognitivo. También en este punto de la vida, la plasticidad juega un papel bastante importante en el manejo y el desarrollo del mismo, dividiendo así dos tipos de pensamientos, siendo el primero pensamiento reflexivo y el segundo pensamiento postformal, considerando estos como determinantes del estilo de la personalidad. Todo esto claramente se ve influenciado por circunstancias y situaciones que el adulto joven ha presenciado, y también se ve muy influenciado por las experiencias que ha vivido en la educación superior.
Aterrizando esta información y este postulado en el caso de LP, podemos ver reflejados estos pensamientos de manera carente y muy débil, ya que las creencias hacia sí misma y su autoestima se veían muy manipuladas e impuestas por un agente externo, siendo este la sociedad y su entorno medioambiental. Asimismo, la paciente presenta un alto grado de dificultad para poder sobrellevar y actuar ante las situaciones complicadas que la vida le presenta, englobando allí sus problemas emocionales, sus problemas de salud, sus problemas físicos y mentales. Asimismo, se complicaba el proceso de su desenvolvimiento social. Ella tenía constantes quejas sobre su aspecto físico, su incapacidad de resolver sus problemas, se refería a sí misma de manera inferior y de alguna u otra manera buscaba la comparación entre sus allegados. Shay en 1996 analiza el transcurso de los recursos cognitivos, emocionales, mentales, corporales y sociales en 7 etapas fundamentales, teniendo en cuenta el desarrollo cambiante y subjetivo del adulto mediante sus capacidades y competencias, teniendo en cuenta que esto puede llegar a ser multidimensional y multidireccional. Dando énfasis en este modelo de ciclo vital del desarrollo cognitivo, lo analizamos sobre nuestro caso clínico y allí podemos identificar oportunamente la fase adquisitiva y de logro, haciendo referencia hacia los ideales que ella sostiene en su niñez y pudo lograr al pasar de los años, realizando así un desarrollo del conocimiento a favor de sí misma y creciendo como persona. También podemos deducir que está en la plena cúspide de su etapa de responsabilidad y ejecutiva, haciendo referencia a la resolución de problemas por medio de la terapia y las soluciones que se le han brindado, haciendo uso del previo conocimiento que ha desarrollado. Como refuerzo adicional en la terapia, se propone conseguir un nivel funcional estable, una autoimagen positiva y un estado emocional satisfactorio y estable, por medio de 3 procesos muy fundamentales. En este caso serán la selección, la optimización y la compensación. Desarrollo socioemocional. En la etapa del desarrollo social del adulto joven se da inicio al romance, a las relaciones de amistad, también a tener un trabajo estable, a un matrimonio y convertirse en padre. La persona hace parte de una sociedad y por eso mismo tiene distintas responsabilidades y también no debe depender de nadie. Es la evidencia o es el deseo de tener relaciones íntimas duraderas, amistades, un trabajo estable y en determinado caso tener culminada su carrera profesional. También es indispensable tener una relación con los padres de forma cercana pero independiente. Se conocen bastantes actividades que un adulto joven debe designar, como separar psicológicamente de los padres, responsabilidad, tomar conciencia de la historia personal, integrar la experiencia sexual, decidir si se va a tener hijos, adquirir actividades comercializables, elegir una profesión. De esta manera nos damos cuenta el nivel de responsabilidad y compromiso es alto en esta etapa y la cantidad de cosas que deben hacer. El desarrollo emocional del adulto encontramos el recentramiento, en donde nos habla básicamente de un cambio fundamental al paso de la identidad adulta. Tenemos a nuestra paciente LP de 35 años, en donde se encuentra en la etapa número 3. Se evidencia que tiene una independencia de su familia, tiene su propio espacio y lo comparte con su hijo de 5 años de edad. En este momento, ella tiene un trabajo estable, salud, y encontramos que la edad adulta contemporánea se divide en estatus de moratoria y fidelidad. Es importante tener la exploración y la aceptación de la identidad étnica y racial. En el desarrollo emocional tocamos también grandes rasgos en este momento, como el proceso emocional que implica independizarse. Tenemos el principal problema de los adultos tempranos, es la intimidad frente al aislamiento y los momentos de los eventos. Es muy importante establecer los 5 factores de
como las personalidades en este momento. Esto nos logra anticipar que en la adultez se va encontrando cambios que permiten ir encontrando a la persona. Tenemos dos tipos de personalidad: resiliencia y control del yo.